Al oír esto, conmovidos profundamente, eso sí que es fe. Creen que Jesús es el Señor y el Cristo. Se lo toman en serio e inmediatamente sacan una conclusión obvia. Si Jesús es el Señor y el Cristo, entonces estoy en problemas. Soy Omar Jaramillo y quiero darte la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, lo que acabamos de escuchar es solo una pintura, una foto o una instantánea del día de Pentecostés. Y en realidad hemos estado examinando el argumento general de la Biblia en solo 3 mensajes, 6 episodios. Hoy llegamos al tercer mensaje de nuestra serie. Correcto. Y así es como me resulta útil pensar en la historia de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento es realmente Dios haciendo promesas maravillosas, y son promesas gloriosas de ser liberados de la maldición del mal, de ser llevados a la bendición, de recibir la resurrección de entre los muertos, la vida eterna. Un gran libro de promesas. Pero aquí lo segundo. Jesús cumple las promesas y para eso vino al mundo. Y lo hizo mediante su vida, su muerte y su resurrección. Pero entonces, ¿cómo se vuelven estas promesas cumplidas? A eso llegamos hoy. El Espíritu Santo entrega las promesas que Dios ha hecho y que se han cumplido en Cristo. Y al final del día, esto es lo que realmente importa. ¿Soy alguien que ha recibido todo el bien de estas promesas? Hoy vamos a ver cómo sucede eso y qué aspecto tiene la gran obra del Espíritu Santo. Y bien, puedes acompañarnos en el libro de los Hechos, capítulo 2, que es nuestro texto de referencia, y allí veremos que el Espíritu nos entrega una promesa. Aquí está el pastor Colin. Nos encontramos en el último tramo de nuestro viaje breve a través de la historia bíblica. En solo 6 semanas hemos tratado de saborear y celebrar todo lo que Dios tiene para nosotros en Cristo, al mismo tiempo que asimilamos el amplio alcance del propósito y el plan redentor de Dios para el mundo. Comenzamos hace 4 semanas en el Antiguo Testamento, examinando los pactos inquebrantables de Dios, y vimos recientemente lo importante que son, que Dios ha dicho que creará a hombre y mujer a su imagen y semejanza, que destruirá el mal y librará al mundo de su maldición, que bendecirá a personas de todas las naciones del planeta, que llevará a estas personas a la comunión consigo mismo mediante un sacrificio expiatorio por sus pecados, y que establecerá su reino para siempre, para que todas estas personas vivan bajo la bendición de su gobierno, que llevará a estas personas a caminar en todos sus caminos y que les dará una nueva vida desde la tumba. Y cuando examinamos el alcance y la amplitud de las asombrosas promesas de Dios, llegamos a la conclusión de que solo Dios puede cumplir lo que promete. Verás, las personas que no ven la singularidad del Señor Jesucristo pierden el alcance de lo que Dios ha prometido. Cuando ves lo grande que es la promesa de Dios, tienes que llegar a la conclusión de que solo Dios mismo podría cumplir promesas tan vastas como estas. Y así llegamos al milagro de la encarnación. Hoy continuamos la maravillosa historia de la encarnación, la tentación, el rechazo, la transfiguración, la crucifixión, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Y las envolvemos juntas en las palabras de Pablo de que todas las promesas de Dios, todo lo que Dios ha prometido es sí en Jesucristo. Cuando lees sobre las promesas de Dios en la Biblia, no se trata solo de palabras. Están respaldadas, firmadas, selladas y entregadas por el nacimiento, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Ahora bien, el nacimiento, la muerte, la resurrección de Jesús tuvieron lugar hace 2000 años. Ha pasado mucho tiempo desde esos acontecimientos. Así que la cuestión que se nos plantea hoy es cómo estas grandes promesas dadas por Dios y selladas en Jesucristo se conectan con nuestra vida hoy, y cómo estas grandes promesas de Dios, que son nuestras en Jesucristo, están realmente conectadas con la vida humana. ¿Qué diferencia hace todo esto para ti en Jesucristo?
Así que espero que hoy me acompañes en este recorrido. Me gustaría comenzar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Si te diriges ahí, en el capítulo 2, retomamos la historia. Después de la resurrección y ascensión de Jesús, un día en que se había reunido en Jerusalén una gran multitud de personas de todas las naciones, el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Y mientras Pedro hablaba de Jesús, las personas que venían de distintos orígenes lingüísticos eran milagrosamente capaces de oír lo que decía en su propio idioma. Fue un milagro asombroso. Y Pedro habla de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y luego en el versículo 36 retoma su conclusión. Sepan pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ese era su mensaje. Este Jesús nació, vivió, murió y resucitó, y Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahora está claro que aquella gente creía lo que Pedro les decía. Si no lo hubieran hecho, habrían discutido con él, o quizás se habrían alejado y lo habrían ignorado. Pero fíjate en lo que ocurrió en realidad. Al oír esto, conmovidos profundamente, versículo 37, eso sí que es fe. Creen que Jesús es el Señor y el Cristo. Se lo toman en serio e inmediatamente sacan una conclusión obvia. Si Jesús es Señor y Cristo, entonces estoy en problemas. Si Jesús es Señor y Cristo y yo he pasado media vida ignorándolo y resistiéndome a Él, entonces estoy en grandes problemas. Esa es la conclusión que sacaron. Y entonces le dicen a Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les da una respuesta de una sola palabra. Él les dice, arrepiéntanse. Lo vemos en el versículo 38. Es muy interesante, ¿verdad? Pedro le dice a los creyentes que se arrepientan. Esto es muy importante porque la verdadera fe siempre está conectada con el arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento siempre está conectado con la fe. Son como las dos caras de una misma moneda, de modo que la una no puede existir sin la otra. Nunca podrás acercarte a Cristo hasta que contemples la misericordia y el amor de Dios hacia ti en Jesucristo. Esa es la fe. Cuando veas su misericordia y su amor, entonces podrás acercarte a Él. Y cuando veas esa misericordia y ese amor, te resultará imposible seguir ignorando a Dios. Te encontrarás extraña y maravillosamente atraído hacia Él por ese amor que ahora has entendido y experimentado. Así que el arrepentimiento y la fe siempre están juntos, nunca separados, y ambos nacen simultáneamente en la cruz del Señor Jesús. Y eso es lo que Pedro está llamando a estas personas. Creen. Ahora debes venir a Jesucristo, debes voltearte a Él, debes arrepentirte. Y fíjate en lo que dice. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para perdón de sus pecados. Eso lo leemos en el versículo 38. Observa que esta fe, este arrepentimiento conduce entonces al bautismo, que es una identificación pública con Jesús en la que recibes la señal de la promesa de Dios. Y Pedro resume la promesa bajo dos puntos principales. Dice que se trata del perdón de pecados y del don del Espíritu Santo, como vemos en el versículo 38. Esto es lo que Dios te dará, ya que te has acercado con fe y en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Tus pecados serán perdonados. Dios te perdonará y te dará el don de su Espíritu Santo. Ahora quiero que te fijes en el versículo siguiente, el número 39, y que veamos el alcance de esta maravillosa promesa. Pedro dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Eso es maravilloso. Él le dice a estas personas, miren, esta promesa del perdón de los pecados y el poder de una vida nueva a través del Espíritu Santo, ¿para quién es? Es para ti. Si has llegado a creer en el Señor Jesús, si has llegado a sentir tu propia necesidad de Él,
esta promesa es para ti, es para ti, es para nosotros. Y dice específicamente, no solo es para ti, es también para tus hijos. En otras palabras, esta promesa de perdón y nueva vida en Jesús no se limita a una generación de hace 2000 años atrás. No se limita a una época o a un siglo o a una cultura en particular. No está encerrada en el pasado e inaccesible para nosotros hoy. Es para nosotros, es para esta generación. El perdón de Dios y su Espíritu Santo es para ti, es para nosotros, es para todos los que están lejos, dice Pedro. Eso es maravilloso. ¿Estás escuchando esto hoy y te sientes lejos de Dios? Date cuenta que la promesa es para ti, que escuchas. Él te tiende la mano en Jesucristo, ofreciéndote el perdón, ofreciéndote una vida nueva por el poder del Espíritu Santo. Es para la gente que está lejos. Es para personas que quizás nunca fueron educadas en la fe cristiana. Es para personas que nunca supieron de Jesús hasta pasados muchos años de su vida. Es para ti y es para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios llame. Tú dirás, ¿y cómo nos llama Dios? Pues nos llama a través del Evangelio. Y Pedro habla del Evangelio. Por eso dice que es para nosotros. Así que hoy, mientras escuchas el Evangelio, entiende esto. Dios te está llamando. Dios está diciendo que hay perdón para ti, que el poder del Espíritu Santo y una nueva vida en Jesucristo están disponibles para ti. Así que hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y este mensaje que se titula El Espíritu entrega la promesa. Pero primero tenemos que hacer una pausa y en breve regresaremos al mensaje. Y quisiera compartirte que si alguna vez te pierdes uno de los episodios, puedes volver a escucharlo visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org, donde podrás escuchar el programa o descargar el archivo en formato MP3 de manera gratuita. Y ahora regresamos a nuestro mensaje, en el cual estamos viendo 7 cosas que suceden cuando vienes a la fe en Cristo. Y de nuevo con nosotros, el pastor Colin. Ahora, mientras pensamos en el alcance de esta maravillosa promesa, quiero que consideremos la extensión de la obra redentora de Dios en la vida de un cristiano. Cuando esta promesa se convierte en tuya, cuando recibes a Cristo por el arrepentimiento y la fe, ¿qué diferencia hay? ¿Qué es cierto acerca de ti? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es tuyo en Jesús cuando el Espíritu Santo entrega la promesa de Dios a tu vida? Pues bien, quiero que nos fijemos en la extensión de eso. Espero que me sigas en tu Biblia. Te sorprendería saber que hoy vamos a tener 7 paradas sobre la riqueza que las Escrituras muestran sobre todo lo que es nuestro en Jesucristo. Vuelve conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 3, para conocer nuestra primera parada. Vamos a empezar con la gran bendición de la regeneración. Esta maravillosa verdad de que en Jesucristo tienes una vida nueva. Jesús dice aquí, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora bien, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Era un caos oscuro y acuoso. Y recuerdas que justo al principio de la Biblia se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y entonces, en la creación, se produjo este maravilloso milagro. Dios introdujo la luz en las tinieblas, hizo surgir la vida de la muerte, y del caos oscuro y acuoso, Dios trajo toda la vida y la belleza del mundo tal como la conocemos hoy. Ahora Juan nos dice que el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre las tinieblas en la creación es como un viento que sopla en la vida humana. Él da luz para que la gente vea la gloria de Dios, da vida para que seamos sensibles a Dios.
sopla en el oscuro caos de la vida del hombre y trae nueva vida. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu da luz al Espíritu, es decir, que el Espíritu Santo da luz a la vida por el Espíritu o en el Espíritu. Hay una nueva vida que está en ti cuando estás en Jesucristo. Antes no la tenías, pero ahora la tienes. Ves la gloria de Cristo, te regocijas en Él y estás vivo para Dios. Así pues, estar en Cristo significa que tienes una nueva vida. Y no solo eso, no solo la regeneración, sino que disfrutas la unión con el Señor Jesús. Ve conmigo a Romanos, el capítulo 6. Unión, estás en Cristo. En Romanos 6, versículo 3, Pablo dice: ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Siempre es interesante cuando Pablo dice ¿no saben o no sabían? Porque da a entender que se trata de algo absolutamente básico que todo cristiano debe comprender. Y por lo tanto, es de gran importancia. Ahora bien, ¿qué es eso tan básico que todo cristiano debe comprender? Dice: fuimos pues sepultados con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Y entonces tú dirás, bueno, ¿qué significa eso? Pablo no habla aquí del bautismo en el agua. Está hablando de la realidad que hay detrás del bautismo en agua, a la que apunta el bautismo en agua. Nos está diciendo cómo se produce la nueva vida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae vida nueva sumergiéndote en Cristo, haciéndote uno con Cristo, uniéndote a Jesús para que su muerte y su resurrección lleguen a ser verdaderamente tuyas. Otra forma en que Pablo lo expresa es que el Espíritu Santo hace que estemos en Cristo. Recuerda que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Eso es cierto para ti. Como creyente cristiano, estás en Cristo y por lo tanto, su muerte y su resurrección son tuyas. Esto es muy importante, es vital que lo comprendamos. Martín Lutero lo explica muy bien. Él utiliza la imagen que también utiliza la Biblia, de que nuestra relación con Cristo es como un matrimonio. Y dice lo siguiente: la fe une el alma a Cristo como una novia se une a su esposo. Mediante este misterio, el apóstol enseña que Cristo y el alma se convierten en una sola carne. Y si son una sola carne, hay entre ellos un verdadero matrimonio, y de ellos se afirma que todo lo que tienen, lo tienen en común. Por consiguiente, el alma del creyente puede jactarse y gloriarse de todo lo que Cristo tiene como si fuese suyo. Y todo lo que el alma tiene, Cristo lo reclama como propio. ¿Ves lo que está diciendo? Si hay una verdadera unión entre tú y Cristo, entre tu alma y Él, puedes jactarte y alegrarte de todo lo que es Jesucristo como si fuera tuyo. Esto es algo maravilloso. Hace unas semanas estaba pensando en algunas personas de mi iglesia y pensaba en lo poco que he hecho para mantenerme en contacto con algunas de ellas durante los últimos años. Y mientras pensaba en eso, también era consciente en ese momento de estar atrasado en varios proyectos. ¿Has tenido ese tipo de días en los que te preguntas si estás haciendo bien las cosas? Yo tuve uno de esos días del tipo, oh, miserable de mí. ¿Conoces ese tipo de experiencia? Dios mío, ¿lo estoy haciendo bien? A la mañana siguiente, Karen estaba sentada en la mesa del comedor trabajando en sus tarjetas de Navidad. Cada año hace un trabajo excelente, enviando más de 100 tarjetas a Inglaterra, cada una de ellas con una extensa nota escrita a mano, y las firma de parte de Karen y Colin. Y aquí estoy yo, pensando en lo miserable que soy por no mantener el contacto con todas estas personas, cuando en realidad les he escrito todos los años durante los últimos 14 años. Y eso me hizo pensar, si pienso en mí aisladamente, voy por ahí pensando en lo miserable que soy,
Pero cuando veo que estoy unido a mi mujer, tengo alegría porque comparto lo que ella ha hecho. Todos los años se ha enviado una tarjeta con mi nombre escrita personalmente. Escucha, Jesucristo ha hecho lo que tú no has podido hacer. Él ha vivido la vida que tú no has vivido y que no puedes vivir. Pero cuando estás en Cristo, todo lo que Él ha hecho es tuyo. Lleva tu nombre, su vida, su muerte y su resurrección llevan tu nombre. Si estás en Cristo, ¿no son estas increíbles noticias? Con razón Lutero dijo, el alma creyente puede jactarse y gloriarse de lo que Cristo tiene como si fuera suyo. Eso es lo que significa ser uno con Cristo, unido en Él en su muerte y en su resurrección. Así es la regeneración. Tienes nueva vida, tienes unión, estás en Cristo. Entonces, número 3, justificación, que eres declarado justo. Vayamos al capítulo 5 del libro de Romanos. Analicemos esta maravillosa verdad que es nuestra en Cristo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa sencillamente que Dios en Jesucristo te declara justo. Y eso es asombroso, porque Pablo nos está diciendo aquí que Dios justifica a los pecadores. Tal vez pienses, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puede decir Dios que los pecadores son justos? ¿Cómo puede hacer eso? La respuesta de la Biblia es que lo hizo porque presentó a Cristo como sacrificio de expiación mediante la fe en su sangre. Eso es Romanos 3:25. Y la fe te une a Jesucristo de modo que Él es realmente tuyo y tú eres realmente de Él. Y por lo tanto, el sacrificio de expiación que consumó en la cruz se hace efectivo para ti mediante la fe en su sangre. Y así es como Dios justifica a pecadores como tú y como yo. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y un mensaje que se titula El Espíritu entrega la promesa, el cual forma parte de una serie llamada El Plan. Y en esta serie estamos dando un recorrido a través de toda la historia bíblica en 6 episodios. Y como puedes ver, este relato puede ir muy rápido y tal vez quisieras ir un poco más despacio, un poco más detallado y poder repasar la historia bíblica a tu propio ritmo. Y es así que hemos preparado un recurso especial en una serie de videos que se llama Un vuelo a través de la historia bíblica. Colin, ¿podrías contarnos brevemente en qué consiste esta serie? Sabes que me hace mucha ilusión poder ofrecerla este mes. Es un viaje de 2 horas a través de toda la historia de la Biblia. Te llevará desde Génesis hasta Apocalipsis, donde analizaremos cómo toda la Biblia es una historia y cómo apunta de principio a fin a nuestro Señor Jesús. Recorreremos el Antiguo Testamento y conoceremos a 5 personajes principales. Recorreremos los Evangelios y nos concentraremos en 5 acontecimientos de la vida del Señor Jesús. Y luego, en las cartas del Nuevo Testamento, veremos 5 dones maravillosos que Dios concede a todo creyente. Así que es toda la historia bíblica en solo 2 horas. Tenemos diferentes formatos que recorren la historia bíblica, pero este es el más breve y es el mejor punto de partida para tener una visión general de la Biblia. Así que espero que todos aquellos que escuchen Abre la Biblia tengan la experiencia de ver la Biblia de esta manera. Y luego hazte esta pregunta: ¿quién hay en tu vida que necesite conocer al Dios de la Biblia? Este podría ser un buen recurso que compartirías con ellos y que les presentaría la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es Jesús? Y que pueden recibir en y a través del Señor Jesucristo. Puedes ver la serie de forma gratuita en abrelabiblia.org/video. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia responderemos algunas de las preguntas más esenciales para un cristiano. ¿Qué verdad existe acerca de ti si estás en Jesucristo? ¿Y qué cosa puede ser una verdad para ti si hoy vienes a Cristo con fe y arrepentimiento?
Te esperamos.